Buenas familia, hoy vamos a hacer mantecados extremeños. Ya sabéis que en cada familia hay una receta, así que te enseño la mía. Vamos al lío con la receta, que empezamos. Tengo en un bol medio kilo de manteca y a esto le vamos a agregar 10 cucharaditas colmadas de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí va la décima que no la voy a poder pillar. Vamos a ablandar esto un poco, la manteca tiene que estar a punto pomada. Y ahora que ya tenemos esto integrado, vamos a ponerle una taza, 250 mililitros de vino blanco. Y por último lo que nos queda es integrar la harina. Vamos a integrar un poquito. Aquí tengo 800 gramos. Y vamos a ir viendo. Ya sabéis que no todas las harinas admiten la misma cantidad de líquidos. Ya incorporo toda la harina y termino de juntar los ingredientes. Y ahora ya lo vamos a tapar. Lo cubro un poquito con un film y lo vamos a dejar reposar. Si tenéis la cocina fría podéis dejarlo fuera, pero yo lo voy a meter en la nevera mínimo 4 horas y podéis dejarlo toda la noche de un día para otro. Yo hoy he tenido la masa 6 horas en reposo. Ahora la sacamos y la vamos a estirar. Colocamos un poquito de harina para ayudarnos, lo justo y un poquito por encima. Y vamos con el rodillo a estirar nuestra masa. Ya he estirado mi masa de un dedo de grosor y aproximadamente es 1,5 centímetros. Mirad, ahí más o menos 1,5 centímetros, ¿de acuerdo? No tienen que quedar muy finos. Y ahora nos vamos a ayudar de un poquito de harina que tengo por aquí y unos cortadores. Si no tenéis cortadores, un vaso de aproximadamente 4,5 centímetros, 5, tampoco que sean muy pequeñitos. Mirad, tengo por aquí varios. Y si no, un vaso. O con un cuchillo cortáis cuadrados y no os compliquéis la vida, ¿eh? Si no tenéis cortadores, los pasamos un poquito por harina para que no se nos pegue la masa. Y vamos a sacar nuestros mantecaos. El horno ya tiene que estar precalentándose con calor arriba y abajo a 170 grados. Así, vamos a ir sacándolos con mucho cuidado y sobre todo no manipuléis mucho la masa, que no le transmitamos calor y se nos deshaga la manteca. Así. Damos un poquito de forma y ya los ponemos sobre una bandeja que vamos a tener o bien untada o bien con papel de hornear, que es lo que hago yo. Y vamos a seguir haciendo nuestros mantecaos hasta terminar toda la masa. Los vamos a ir colocando todos sobre la bandeja del horno, que yo he puesto con papel sulfurizado, papel de hornear, aunque puedes untarla con un poquito de aceite o manteca y harina para que no se te peguen. He terminado toda la masa y ahora con estos restos lo que vamos a hacer es retirar el exceso de harina, porque esto solo nos tiene que servir para estirar la masa, pero intentar no incorporarle más harina a nuestra masa. Así quitamos el resto, volvemos a unir, con mucho cuidado de no amasar demasiado y no darle calor a la masa. Simplemente vamos a unir ahora estos recortes. Así, ¿veis? Retiramos bien la harina. Espolvoreamos un pelín más. Hacemos una bola rápidamente con las manos. Y volvemos a estirar del mismo grosor. Y así vamos a ir repitiendo hasta terminar con toda la masa.
Ya he terminado toda la masa, en total me han salido 49, va a depender del molde que vosotros utilicéis o el vaso, el cortador, lo que tengáis. Vamos a llevarlos ahora al horno precalentado a 170 grados con calor arriba y abajo hasta que apenas empiecen a dorar, no tenéis que dejarlos que queden demasiado doraditos. Los míos han estado en el horno exactamente 25 minutos, eso dependerá de tu horno. Los dejo enfriar 5 minutos en la bandeja para que no estén demasiado calientes. Pues los vamos a pasar por azúcar granulada y los vamos a dejar que enfríen completamente. Mirad qué pintaza tienen. Ahora solo hay que tener paciencia y esperar hasta mañana, que están muchísimo más ricos. Mirad qué hojaldrado está el interior. No hemos puesto nada de levadura ni polvo de hornear, recordarlo. Espero que os haya gustado la receta de hoy, que la hagáis. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo con una receta fácil y deliciosa como esta. Que aproveche.